¿Cuándo se puede presentar discalculia? Entre otros casos, al momento de hacer operaciones matemáticas simples. Pero resulta que no solamente a eso se refiere la discalculia, y por eso queremos hablarlo con nuestra invitada especial a esta hora, para que entendamos este concepto, para que veamos si de pronto nos quedamos allí también como parte integrante del grupo de los discalcúlicos y sobre todo lo más importante, para aprender algo nuevo. Nos acompaña Ana Romero, es neuropsicóloga clínica de la Nacional, con 10 años de experiencia en el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Y es fundadora de Ana Neuropsicología, así se llama. Bueno, doctora Ana, bienvenida. Gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos por la invitación. A usted por su tiempo. ¿Qué es la discalculia? Como dijo el Capi, ¿la discalculia, sí. ¿Qué es la discalculia? Está difícil de pronunciar. Bastante. También. Bueno, miren, la discalculia realmente hace parte de los trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales también uno de los más conocidos, que yo sé que de pronto es más común, es la dislexia, ¿sí? Pero también está ahí la discalculia, que a su vez hace parte de otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ya puntualmente la discalculia como tal hace referencia a los problemas, sí, que afectan la capacidad para comprender, realizar cálculos matemáticos, identificar números, realizar operaciones básicas, sí, así como tú acabas de mencionar esta regla de tres. Entonces entender que eso es una regla de tres, saber cómo se tiene que ejecutar y demás. Entonces las personas con este tipo de condiciones van a tener dificultades incluso con temas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comprender conceptos mucho más abstractos también, como pues no sé, sacar una raíz cuadrada, hacer fracciones y demás. Y bueno, también van a tener problemas como para manejar su tiempo, identificar cantidades, contar el dinero y pues también incluso dar la hora del reloj, inclusive también. Entonces, es un trastorno bien complejo, es bien extraño, no es nada habitual, realmente es bien particular. Y bueno, vamos a ver si ustedes tienen disculpe. Yo creo que sí, 9 por 8. No. ¿Cuánto es? 72. ¿Al fin qué? 72, 9 por 8, 72 toda la vida, ¿cómo así? Doc, Tampoco. Es que en las nuevas tablas de Yanelda ha cambiado un poco como el va asunto. pensando. Sí. Doc, uno puede ir detectando si tiene discalculia, es decir, por ejemplo, hay niños que uno ve que tienen como 5 o 6 años y les están enseñando cómo a sumar y restar y pues obvio usan los dedos. De ahí en adelante, ¿cuáles son las claves para saber si puede desarrollar discalculia? Claro, mira, la discalculia, pues como se desarrolla realmente en la primera infancia, entonces donde uno empieza a ver esas dificultades, esa edad que tú acabas de mencionar, más o menos hacia los 6, 7 años, y usualmente quienes empiezan a ver primero las dificultades son los docentes, son los profesores en el jardín, en el colegio y demás, porque una de las dificultades iniciales es tener problemas como para aprender a contar, ¿no? Entonces, identificar, por ejemplo, que el 5 hace referencia a 5 unidades, ¿no? Entonces, eso que le enseñan a uno de coja 5 granitos y entonces usted sabe que esos son 5. Entonces, los niños van a tener muchas dificultades con eso. Ya después también uno empieza a tener dificultades, o sea, las personas que tienen discalculia tienen dificultades para reconocer los números. Entonces, cifras, digamos, como más largas, más grandes, tienen dificultades, mezclan algunos números también, entender más conceptos básicos de sumas, restas, sí, por ejemplo, estos ejercicios que a veces le hacían a uno en el colegio de ¿cuál es el número mayor o cuál es el número menor que, cierto? Este número es mayor que este o este número es menor que este, entonces van a tener muchas dificultades para poder realizar ese tipo de problemas, ¿sí? También entender secuencias o patrones numéricos también va a ser un poco complejo, entonces usualmente a veces uno empieza a identificar patrones, ¿no? Entonces que le dicen cuenta de 5 en 5, o por ejemplo cuando está uno aprendiendo a multiplicar, cuál es el patrón, digamos, de suma de números que uno tiene que hacer para dar la respuesta a la multiplicación, y eso pues se dificulta bastante. Dificultad también en los juegos para contar,
sí, o sea, todo lo que implique juegos que, por ejemplo, no sé, saltar la cuerda, entonces pues, se pierde mucho en el conteo, Claro. cositas así, realmente se dificulta el manejo del dinero, ya estos pasos Ana, Ah, precisamente sobre eso quería preguntarle, porque decía, pensaba en la infancia y uno de los juegos que me encantaba, el Monopolio, versión en Colombia, hágase rico. ujú. Estas personas con esa dificultad que tienen con números y contar, la pasan mal, es decir, uno le dice, juguemos Monopolio y de una lo rechazan o de pronto no la paso bien con el juego. Claro, sí, usualmente empieza a generar mucha ansiedad. Va a generar, en la infancia usualmente genera conflictos porque, por ejemplo, empieza a tener un mal desempeño en todo lo que es matemáticas, entonces empiezan a tener una especie como de aversión a todo ese proceso matemático y pues la que se ve más adelante es que hay pena, ¿no? O sea, como que sienten pena de interactuar con otras personas y de pronto no sabes que te dicen a ti en un cálculo, ¿no? Como son 20.500, ¿no? Entonces, deme los 500 y le doy las vueltas y uno queda, o sea, la persona con discalculia queda perdida completamente. Entonces, empiezan a sentir como mucha vergüenza, mucha ansiedad al confrontarse a este tipo de situaciones e inclusive empiezan a evitarlas, ¿no? Entonces, juegos como el Monopolio, claro, son buenísimos y súper divertidos, pero pues para una persona con discalculia empieza a ser un poquito retador y angustiante. Claro, Ana, pero imagino que no todos los niños o jóvenes que tienen problemas con la matemática, lo vimos ahorita, de pronto hacemos unas preguntas sobre matemática y a veces cuesta, tienen discalculia. ¿Cómo hacer la diferencia? Sí, no, claro, o sea, a todos nos falla, ¿no? O sea, la tabla del 8 complicada, la tabla del 9 difícil, entonces todos en algún momento como que, uy, ¿será que es que tengo discalculia a partir de esto? Y claro, son muchos más rasgos, como les acabo de mencionar, o sea, son varias dificultades que empiezan, o sea, cuando uno habla de un trastorno, una de las características claves es que empieza a interferir en la funcionalidad del sujeto. Sí, o sea, ya me impide, digamos, por ejemplo, no sé, ir a hacer compras, ¿no? Entonces siempre termino haciendo mal las cuentas, o sea, me empieza a limitar de una u otra manera y ahí es donde yo empiezo a identificar que hay algo que está pasando. Y pues realmente la forma de identificarlo más objetiva es por medio de una evaluación neuropsicológica que finalmente quienes nos dedicamos a esto, pues tenemos una serie de pruebas específicas que buscan encontrar un diagnóstico y lo ideal es poder tener un diagnóstico temprano, pues para poder hacer un manejo como mucho más preciso. Ana, y después de haber recibido, digamos, el diagnóstico, listo, usted sufre de discalculia. ¿Qué hay que hacer después? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacer para obviamente no afectar el desarrollo normal? Porque es que para cualquier cosa, es decir, para una pastilla, para tomarse, para contar una moneda, es decir, para todo hay que contar, o sea, hay que ser consciente de eso. Sí, es verdad. Pues hay tratamientos. ¿Qué es lo que sucede? La discalculia es una condición crónica en la medida en que no tiene cura, no es como que yo me tome algo y se me quite, sí, o sea, sino que va a ser una condición, digamos, constante. Pero lo que se busca con los procesos terapéuticos es generar una disminución del impacto que genera como tal la condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los procesos educativos, pues lo que se busca es hacer adaptaciones curriculares, que por ejemplo los procesos de evaluación no estén tan ligados netamente al componente matemático, sino pues a entender también los conceptos detrás de cada aspecto, que haya más tiempos para ejecutar, por ejemplo, un problema de aritmética, o sea, todo ese tema de adaptación curricular en la parte inicial académica va a ser vital para que la persona pues pueda relacionarse mucho mejor con ese proceso de aritmética que tanto le cuesta. También tenemos tecnologías que empiezan a ayudarnos bastante, ¿no? Entonces las personas con discalculia, su mejor amigo es la calculadora realmente, porque pues les ayuda bastante a hacer todo lo que son esas operaciones de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces es un apoyo bastante grande e inclusive hay otros tipos de herramientas informáticas que pueden ayudarles también bastante. Sí, como por ejemplo identificar por medio de voz, decir algún número y pues que así de esa manera se traduzca, digamos, en el número como tal, sí, por parte de la computadora y demás. Entonces eso también ayuda mucho.
Un proceso terapéutico también va a ayudar bastante, o sea, un proceso terapéutico por psicología, porque acá lo que les mencionaba, ¿no? O sea, la persona finalmente empieza a sentir como mucha angustia, mucha ansiedad al enfrentarse a ese tipo de situaciones donde tiene que, por ejemplo, comprar algo, donde le preguntan algún dato numérico. Entonces, ¿cómo tolerar, digamos, ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo lidiar con esa ansiedad que de pronto me puede generar, con ese confrontarme socialmente también? Procesos de terapia por neuropsicología, que lo que buscan es estimular procesos cognitivos, en este caso sería todo el proceso de aritmética, para que la persona empiece a interiorizar muchísimo mejor cómo se hacen esos problemas matemáticos, y pues el apoyo familiar, sí, creo que, bueno, familiar y de la red de apoyo, ¿no? O sea, cercanos. O sea, que, por ejemplo, en la familia no se castigue, pues, la clásica, ¿no? Con la cantidad. Claro. Entonces, tienes que saber la tabla del 8, porque si no, mejor dicho, entonces, claro, ese apoyo familiar va a ser súper importante. Y, por ejemplo, en materia de turismo, la conversión de dólares a pesos, ¿no? Ay, no. O de euros a pesos, o de libros a pesos, ¿no? No, se toca con calculadora, sí. Usted está en el exterior y ¿esto cuánto vale? ¡Ay, solo vale $20! Solo sí, la cabeza ahí pensando en pesos. Exacto. Sí, exacto. Eso es un problema clásico de una persona con discalculia. O sea, al tener claros esos cambios numéricos es muy difícil. Claro. Óigame, muy interesante el tema. De pronto aquí hay más de un discalcúlico en esta mesa. Sí. Hicimos una prueba alguna vez en la tertulia, ¿no, Kelly? Ninguno superó la tabla del 8, ¿cierto? La conclusión mía en nuestro programa fue, de razón que se metieron de periodistas, claro, no dieron con la tabla más allá. Pero bueno, vale la pena mencionar el asunto, saber que tiene un nombre, este trastorno del neurodesarrollo que afecta esa capacidad para comprender y hacer cálculos matemáticos, entender una regla de 3, comprensión incluso de conceptos abstractos. En fin, vale la pena que lo tengamos allí en cuenta. Ana, muchas gracias. Bienvenida siempre aquí a Radio Red. Una mirada diferente, ¿ah? Gracias por la invitación y un abrazo y que me les vaya muy bien. Lo mismo, Ana Romero, que es neuropsicóloga clínica.